Saludos a todos nuestros seguidores en este segundo programa de nuestro podcast La Verdad. Después de un primer programa en el que quisimos mostrar un poquito cuál es la inquietud que nos mueve a arrancar este podcast, hoy vamos ya con nuestro segundo programa. Saludos a todos los que nos seguís por primera vez. Podéis ver el primer programa también y como hagan se dice, hagan sus comentarios, poneros al día. Hoy, en nuestro segundo programa, ya damos un pasito más adelante. Si existe la verdad, si existen las cosas, vamos a lo más grande, a lo primero que hemos recibido y que está aquí, el universo. El universo, ¿cómo se creó? Existe. Bueno, es un hecho. Es un hecho que el universo existe, está delante de nuestros ojos, no lo podemos negar. Esta es la primera pregunta que se hicieron los hombres cuando empezaron a usar la razón. Viendo toda esta maravilla, la pregunta fundamental es ¿por qué existe esto? Porque podría no existir nada. Entonces, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Esa es la realidad del universo. Los primeros filósofos griegos se llamaban filósofos de la naturaleza, que buscaban el origen en lo que tenían y era palpable: la piedra, el fuego, el aire, la tierra, en fin, los famosos 4 elementos. Pero nosotros hablamos de la creación del universo a partir de la nada. Ese concepto es puramente judeo-cristiano. Crear el mundo a partir de la nada. Y eso levanta ampollas. Eso levanta ampollas. Posteriormente, el Islam ha asumido esta misma concepción. Pero para la filosofía y para el pensamiento, la materia ha existido siempre. Todo más lo que había era un demiurgo que organizaba la materia y la modelaba a su manera. Pero la materia ha estado siempre ahí presente. De hecho, la filosofía es incapaz de determinar si la materia es eterna o es temporal. Es una de las famosas aporías de Kant, que la razón no puede decir una cosa ni otra, y no se puede demostrar racionalmente. Pero lo que la razón no puede demostrar, sí lo puede mostrar la evidencia empírica. Y la evidencia empírica nos dice todo lo contrario. Conocemos por el llamado efecto Doppler. Doppler era un científico austríaco que estuvo estudiando el sonido. Sonidos son ondas. Él tiene la siguiente reflexión. Supongamos que yo estoy en en aquel tiempo estaban los trenes, estación de ferrocarril. Yo estoy en una estación y se acerca un tren. A medida que el tren se va acercando a la estación, el sonido del tren se va agudizando y llega a el punto más agudo cuando pasa enfrente de mí. Y a medida que se va alejando, este sonido se va haciendo más, cuando es lo agudo. Débil. Más débil. No es solamente débil, sino cuando es lo agudo. Grave. Se va haciendo más grave. Entonces, el efecto que él descubrió, que las ondas, según se van acercando, van cambiando de intensidad. Lo mismo le podemos aplicar a la luz, que también es una onda. Porque nosotros la luz, la que vemos, es una luz blanca, pero la luz blanca está descompuesta en lo que llamamos el arco iris, famoso arco iris que va desde el violeta hasta el rojo. ¿Pero la luz no es materia o sí es materia? No es materia. Es energía. Es otra cosa. Una cosa es onda, otra cosa es partícula. Las partículas son materia, las ondas son energías. Bueno, este es lo que nosotros podemos observar, porque existe el ultravioleta y existe el infrarrojo, que está fuera del alcance de nuestra percepción. Pero bueno, esa es la situación. Ahora, resulta que si la luz se acerca al observador, esta luz tiende a correrse hacia el violeta. Si la luz se aleja del observador, se tiende a correr hacia el rojo. Concretamente, en los años 20, finales de los años 20, principios de los años 30, Hubble, un astrónomo, ahí viene el famoso telescopio Hubble, que lleva su nombre, observando la luz de las estrellas, vio con sorpresa que todas se corrían hacia el rojo, lo cual significa que las estrellas se estaban alejando del observador. Si las estrellas se están alejando del observador, significa que el universo está en movimiento. Porque hasta la fecha, según la teoría de Newton, Newton había establecido por la ley de la gravedad
que el universo era un universo estable, porque la gravedad lo tenía todo, digamos, bien sujeto, un universo eterno que había existido siempre e inmutable. Esto es lo que decía Newton. Era la teoría, famosa teoría newtoniana. Cuando dice, pero para que todos, cuando dice se alejan del observador, las estrellas, sí. El observador, la luz de las, soy yo. Somos nosotros. O sea, las estrellas se alejan de la Tierra. Sí. O de cualquier punto que esté un observador, de cualquier punto que esté un observador, observaría el mismo fenómeno. Sí, pero si el observador soy yo y tienden hacia el rojo, quiere decir se están alejando. Se están alejando de mí. Quiere decir que antes estaban más cerca. Estaba más cerca. Pero bueno, vamos, antes de llegar hasta este punto, ¿no? Digamos que la teoría de Newton era el universo estable. Pero ya en 1900 aparece la teoría cuántica de la materia, que de eso es otro capítulo aparte, y ya en 1905 y 1915 Einstein había lanzado su teoría de la relatividad, según la cual el universo tenía que estar en expansión, pero puesto que en aquel momento el universo se consideraba que era fijo y estable, él introdujo lo que llama la constante cosmológica, que contrarrestaba el movimiento, digamos, expansivo del universo, lo contrarrestaba y todo lo dejaba fijo. Pero eso fue una aportación que hizo Einstein para, digamos, dar culto a la concepción del momento. Sin embargo, Georges Lemaitre, un astrofísico sacerdote belga del Observatorio del Vaticano, estudiando las ecuaciones de Einstein, llegó a la conclusión de que el universo tendría que estar en expansión. Cuando el universo está en expansión, si cada vez se está alejando cada vez más, significa que si yo voy atrás en el tiempo, el universo sería más pequeño, hasta llegar a un momento en que sería tan pequeño que estaría en un punto, lo que él llamó el huevo cósmico. Claro, esa teoría contrarrestaba la opinión general. Einstein no le hizo mucha atención, incluso pues lo llegó a criticar, pero más tarde se dio cuenta de que era verdad y que él reconoció que la constante cosmológica había sido el mayor error. Tengo la impresión de que no solamente Einstein, sino que un montón de científicos también fue tan tal que el nombre que le pusieron del Big Bang es un nombre despectivo, intentando todo lo posible por ridiculizar precisamente esa teoría de Lemaitre. La primera observación que mostró empíricamente que el universo estaba en expansión fue la de Hubble, de este corrimiento rojo. Sí. Claro, esto indicaba que el universo había tenido un origen en el tiempo, que no era eterno, que había comenzado en algún momento determinado. Claro, esto escocía un poco a los ateos. Que, por ejemplo, Fred Hoyle, él llegó a burlarse de esto y diciendo que, bueno, pues si ha habido ese Big Bang, esa gran explosión, que se demuestre, porque si ha habido esa explosión, lo que él llamó el llanto del universo al nacer, esta explosión, el sonido de esta explosión tiene que estar todavía detectable en todas direcciones y en todas partes del universo, porque se ha ido extendiendo por todas las partes del universo. A mí me surge una pregunta, no sé si alguno de quien nos sigue también, si está en expansión y echando atrás en el tiempo, podemos llegar... ¿Alguien ha hecho el cálculo de la fecha de nacimiento, el cumpleaños del cálculo universo? Está hecho, últimamente está basado en 13.800 millones de años, aproximadamente. 13.800 millones de años. Bien, como diría Manzanero, parece que fue ayer. Sí. Así es. Pues bien, esta reacción de que tenía que mutarse, justamente estaban estudiando a unos científicos a ver si podían detectar esta radiación, cuando dos técnicos de la compañía telefónica Bell, haciendo unos estudios, llamaron a este grupo que sabían que estaba investigando este punto. Aquí tenemos una cosa rara. Hay un sonido que molesta y que este sonido aparece allá donde foquemos. Aparece por todas partes exactamente igual y es inferior a los 3 grados por encima del cero absoluto. Wow. Era la radiación que estaban buscando aquellos otros científicos, la habían descubierto por casualidad estos dos técnicos de una compañía telefónica. Y por eso recibieron el premio Nobel, entre otras cosas. Entonces, sí existe el llanto del universo al nacer. Entonces, el universo está en expansión. En expansión
De tal manera que en este momento se sabe que no solamente está en expansión, sino que está cada vez acelerando más su expansión. Entonces, no se sabe hasta dónde puede llegar esto, porque si se está expandiendo, puede llegar un momento en que la fuerza, la gravedad, detenga la fuerza expansiva de este Big Bang, que es lo que produce la expansión. Llega un momento en que, evidentemente, la fuerza del Big Bang va debilitándose, y llega un momento en que la gravedad pueda equipararse, controlar y detener esta expansión. Y luego, por la fuerza de la gravedad, vaya contrayendo el universo otra vez y llegando a lo que se llama el Big Crunch, la gran, una fusión. Quiere decir que este mismo movimiento entre como en regresión. En regresión. Bien, en ese caso, ese movimiento de expansión, regresión, no puede ser indefinido, porque cada vez que se da esto, parte de la materia se va perdiendo. Y por tanto, llegará un momento en que la gravedad no sería capaz de hacer esta contracción. De todos modos, la evidencia científica dice que esto no va a ser posible, porque el universo no solamente se está ralentizando, sino que está acelerando su expansión. Porque parece ser que hay una fuerza, otra fuerza expansiva, que es la que está provocando esta gran expansión. Bien, yo quiero sacar entonces un par de conclusiones para eso. Entonces significa que en algún momento no existió la materia, que la materia, el universo, no existió en algún momento. Uh-huh. Entonces a mí me dijeron Filosofía 011 en la UAS que la materia era eterna. Y eso dice Engels, está en el diccionario filosófico soviético. Sí. Entonces, pero significa que alguien ahí dijo... ¿En qué se basa Engels para decir que la materia es eterna? Engels vivió en el siglo XIX y en aquel momento estaba en función la teoría newtoniana, que hablaba del universo eterno. Pero claro, en Engels no conoció la teoría de la relatividad de Einstein, no conoció la física cuántica, no observó la expansión de las estrellas con Hubble, ni descubrió ninguna de estas cosas. Por tanto, él no estaba en condiciones de afirmar que la materia era eterna o no era eterna. Además, como no era científico, también es como fuerte que alguien que es un filósofo quiera afirmar cosas que son... Llama bien que entra en el ámbito de la ciencia, pienso yo. Es que además en la ciencia no se puede afirmar nunca nada definitivo. Yo no puedo decir esto es así y eso es definitivo. No, porque todas las afirmaciones científicas se basan en datos observables. Perdón, en datos observables. Pero en el futuro, con aparatos más sofisticados además, yo puedo llegar a observar fenómenos que no han sido detectados anteriormente. Y estos fenómenos pueden variar la percepción que tengo del universo. De hecho, están por enviar al espacio otra versión del telescopio Hubble que va a hacer entonces que veamos cosas de verdad que no hayamos visto hasta ahora. Entonces, a mí lo que me da es que esto me lleva al primer programa que tuvimos. O sea, cuando una gente hace una ideología, definitivamente es atrevido al afirmar ciertas premisas. No se puede atrever, claro. No te ocurre lo que aquella empresa de patentes que un día puso un cartelito en la puerta, cerrado porque no hay nada más que inventar. ¿Y eso fue en qué año? En el siglo XIX. En el siglo XIX. Bueno. A mí, realmente, todo este tema de la ciencia y sobre todo la astrología, la astronomía, me supera hasta el punto de decir... Me suena que hay muchas afirmaciones que son como un brindis al sol. O incluso cuando leo noticias sobre el caos climático y demás, en 150 años el mundo pasará no sé qué. Pues siempre hay un iluminado que dice algo. Y yo pienso, pues no vamos a estar ninguno para decir, usted se equivocó. O sea, al final son como un brindis al sol. Me recuerda al evangelio de la curación del paralítico, que dice Jesús, que es más fácil decir, tus pecados son perdonados. Oh, claro, eso es fácil decir. ¿Quién lo comprueba eso? Quiero decir, hay tantas cosas que no es comprobable para la ciencia. Hablo de los que buscan la comprobación, pero aún así defienden el aspecto científico. Y ahí voy a donde quería llegar, porque quiero que toquemos un poco el tema del conflicto
entre las teorías creacionista y evolucionista. Y el choque que hay continuo. Cuando a mí, y yo tiro yo no las veo incompatibles. Es que no hay ninguna incompatibilidad. ¿Por qué entonces la ciencia les cuece tanto la creación inteligente? Porque ciertamente aceptar que el mundo ha sido creado por una inteligencia supone implícitamente aceptar la existencia de Dios. Y claro, eso es lo que escuece a mucha gente. Lo que estamos diciendo la otra vez en el primer programa, que la verdad a veces molesta para otras personas porque el reconocimiento de la verdad implicaría cambiar su vida, cambiar sus actitudes, cambiarse en definitiva y reconocer que están equivocados. Y eso les cuesta. Es lo que dice el Evangelio, que el que está en las tinieblas le molesta la luz, porque luego, claro, le molesta. Entonces prefieren vivir en las tinieblas o taparse la cara para no ver la luz. Entonces este es el problema que puede plantearse. De todos modos, no hay ninguna incompatibilidad entre la creación y la evolución. Y, por ejemplo, poner una hipótesis. Esto es una hipótesis también. En un ejemplo que nos podría ayudar a poder entender cómo se ha creado el universo. Pongamos el caso de un programador. Un programador hace un programa de computación y una vez establecido el programa, lo único que tiene que hacer es darle al enter. Y el programa se va desarrollando por su propio camino, porque ya todo está dentro del programa. Pues algo parecido podría ser, suponiendo que el mundo ha sido creado por un Dios inteligente, que eso lo veremos más adelante. Quizás que tenemos la imagen de creador como un artesano que trabaja el barro y va haciendo con sus manos. En absoluto. Y en vez de, como yo quizá lo concebiría más, es una voluntad. Sí. Dios como una voluntad de decir que sea. De que sea dicho, hágase, y se hace, punto. No tiene que hacer nada más. Ya todo el mundo ya se va haciendo. Entonces la evolución está completamente compatible con la idea de la creación. Y no hay absolutamente ninguna dificultad en aceptar la teoría evolucionista. Padre, yo creo que un día tendremos que hablar, un pequeño paréntesis, sobre los tipos de textos. Y por ejemplo, Génesis, la creación, qué tipo de escritura es, qué es un mito. Sí. Porque quien quiere entender que eso es un relato científico, obvio que coge y lo bota al zafacón. Obvio, la escritura no es un relato científico, es una confesión de fe. Y entonces hay diferentes, se llaman géneros literarios que hay que saber entenderlos para poder entender lo que quiere decir. Por ejemplo, no es lo mismo una poesía que un relato de una crónica de un hecho. Cuando la poesía te digo, te quiero tanto que te traeré la luna. Obviamente yo no lo puedo entender eso literalmente, pero es una metáfora que te está indicando la actitud de esta persona. Pues lo mismo en los diversos géneros literarios hay que saber cómo nos lo dicen y por qué nos lo dicen de ese modo, para poder entender realmente lo que quieren decir. Sí, lo decía como paréntesis, que sería bueno un día dedicar a los géneros literarios. Necesariamente. Para responder a quien dice, la Biblia miente porque dice que fue creado en... Obvio que no es así. Es casi insultante que alguien me responda de esa manera. Bien, pero era un pequeño paréntesis. Bien, entonces la cuestión que tenemos es esta. Existe el universo. Y la pregunta es, ¿por qué existe el universo? Porque si ha empezado a existir en el tiempo, eso significa, está mal expresado, porque antes del universo no había tiempo. No había tiempo. Pero bueno, para entendernos, antes de la creación del universo, ¿qué había? Nada. Si no había nada, ¿por qué de la nada surge algo? ¿Puede de la nada surgir algo? Eso es imposible. Por tanto, tiene que haber una realidad, un ser que esté siempre, que sea siempre y que sea el origen del universo. Cuentan los viejos científicos que un anciano científico quiso asomarse un día por encima de los muros de Planck. A ver por qué los muros de Planck. ¿Qué son los muros de Planck? ¿Y qué es lo que observó? Un inmenso universo océano de energía pura. ¿Qué son los muros de Planck?
son los límites de la materia. Por ejemplo, el límite del tiempo. ¿Cuál es el límite de tiempo? Yo puedo ser un minuto, un segundo, medio segundo, un cuarto de segundo, una décima de segundo, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo yo puedo rebajar el tiempo? Pues bien, según los estudios, el tiempo mínimo es 10 elevado a menos 25 segundos. 10 elevado a menos 25 segundos. Ese es el tiempo límite. Porque si bajo más, ya no hay tiempo, porque ya no hay materia. Y lo mismo, el tiempo de la temperatura. ¿Hasta cuándo yo puedo calentar la materia? ¿Le puedo calentar indefinidamente? No. El límite, el muro de Planck, es 10 elevado a 35 grados centígrados. O sea, 10 con 35 ceros detrás. Ese es el límite de la materia. Porque si intentara calentarla un poco más, ya no habría calor porque desapareciera la materia. Porque el calor es una propiedad de la materia, como el tiempo es una propiedad de la materia. El calor, la temperatura, el tiempo, etcétera, son propiedades de la materia que existen al mismo tiempo que existe la materia. Planck era un científico. Max Planck, un científico, es el impulsor o el descubridor de la física cuántica, que por cierto era católico. Muy bien, entonces, ¿qué error tiene la teoría evolucionista cuando intenta tumbar, cuando ve como enemigo la teoría creacionista. La creacionista, el diseño inteligente? ¿Cuál es el error cuando Darwin crea la teoría evolucionista, qué pretende tumbar de la teoría creacionista? No pretende tumbar la concepción que había en aquel tiempo del universo como creado directamente por Dios, con las especies que están creadas directamente por Dios. Entonces él observa que esto no es así, que ha habido una evolución. Pero esto que evidentemente contrastaba con la idea que había en aquel momento. Pero esto no contrasta con la idea de la creación en el sentido que estamos diciéndolo. Que Dios crea el universo, lo crea con ella un proyecto, un diseño que se va cumpliendo porque ese programa está tan finamente estructurado para que se dé el universo tal como lo conocemos en este momento. Entre otras cosas, para que se pueda dar la vida y la vida humana. Está tan finamente diseñado el universo que si cambiara, que aunque fuera mínimamente una sola variante de las leyes físicas, el universo sería completamente distinto al que conocemos ahora. Sí, por tanto, está plenamente identificado para que sea. ¿Por qué es esta cantidad y no otra? Porque si fuera otra cantidad, el mundo no sería como es. No habría vida humana, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que tú llamas el diseño inteligente, que parece como si todo estuviera diseñado claramente para que el universo sea tal como es en este momento. Entonces, pregunta de calle le hago. Entonces, en el diseño inteligente de Dios ya está previsto una evolución. Obviamente. Y que el ser humano, como lo conocemos hoy, pasara por los simios. Estaba en el diseño inteligente. Perdona, no había de los simios. Los simios es una rama colateral del bien del ser humano. Venimos más atrás. Pasada por los homínidos. Los homínidos. Sí, ciertamente. Y de toda la vida, ¿dónde procede toda la vida? De una ameba unicelular. Y así sucesivamente. Pero eso estaba todo diseñado. O sea, también en el ser humano hay un huevo no cósmico, sino anatómico. Un ser único. Sí, está todo diseñado de tal manera para que las cosas se den de esta forma. Si hubiera habido una mínima variante, sería todo completamente diferente. Entonces, si hay este diseño, que parece que lo existe, eso implica que ha habido un diseñador. Por tanto, alguien que ha programado que el universo sea así. Como esto no gusta, obviamente, a los ateos, entonces han inventado diferentes teorías como la del multiuniverso. Por ejemplo, ¿qué es el multiuniverso? Que este universo nuestro es uno entre infinitos universos. Y obviamente, entre los infinitos universos, cada uno diferente, alguno tendría que ser como el nuestro. Lo pone en una comparación como una olla de agua hirviendo con las burbujas que van saltando. Cada burbuja sería un universo paralelo independiente. Pero eso es otro brindis al sol. Otro brindis al sol, porque esa teoría es acientífica, porque no se puede comprobar que hayan existido otros universos, es incomprobable. Por tanto, esa teoría no significa absolutamente nada. Yo puedo decir lo que me dé la gana, pero... Que lo diga un científico es una vergüenza.
Una teoría Pues, no científica, alguien que la tenga, que sea científico y dé una teoría, entonces no está versado para dar esas opiniones. Porque es que a veces los científicos se pasan al campo de la filosofía, que es indebido. Yo no puedo mezclar filosofía con ciencia. Son cosas completamente diferentes. Yo no puedo dar una razón filosófica a una pregunta científica y viceversa. Por ejemplo, en cierta ocasión le preguntaban a Stephen Hawking si creía que había vida inteligente en otros lugares. Y dijo, obvio, si no, esto sería un desperdicio. Claro, tantas millones de galaxias, ahora están descubriendo tantos planetas similares a la Tierra, etcétera, 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 que tiene que haber por casualidad. Pero bueno, Eso es una falacia. es una falacia, porque es una pregunta. Eso mis estudiantes de QDNI, saludos, lo saben perfectamente, se conocen todas las falacias. Claro, porque es dato una pregunta que ni siquiera una respuesta, que ni siquiera es filosófica, es, digamos, como digamos, de poética a una pregunta científica. Entonces, si hay vida en otros universos, tendré que comprobarlo. Está intentando comprobar, hasta la fecha no ha habido forma de comprobarlo, pero si hubiera vida en otros lugares, eso no afectaría para nada a lo que estamos, nuestra vida, porque significa que Dios ha podido crear otros seres. Ciertamente. Humanos o no humanos, eso no tiene que ver, no quitaría para nada nuestra concepción. Sería interesante, yo no sé cómo andamos de tiempo, pero sería interesante, ya aunque sea en otro programa, entrar entonces a ver qué hay detrás, ya detrás del texto de la creación de Dios. ¿Qué pretende ese texto decirnos si no está hablando en tono científico? Sí, ahora no podemos entrar en este punto porque sería muy largo. Lo dejamos para otro programa, que sepan que por ahí viene eso. Sería interesante, hablando de cómo surge, por qué, pero al final sería bueno saber para qué. Es que la pregunta es, ¿este universo está aquí? ¿Existe? Sí. ¿Por qué existe? Y si tiene alguna finalidad, o es producto de la casualidad o producto de saber de qué cosas. Pero decir que el universo ha existido siempre no es cierto, porque la ciencia dice que no. O decir que ha aparecido, no se sabe por qué razón, es una forma elegante de decir no tengo ni idea. Uh-huh. Por tanto, la cuestión es, o no sabemos por qué, o bien hay que aceptar el ser, que hay un ser inteligente que está detrás, que ha existido, que siempre, porque hablamos de si Dios existe. No, Dios no existe, porque existir viene venir a la existencia de lo que no es la existencia, de lo que no es el ser. Dios es. Por tanto, la cuestión es eso. O el universo viene, no sabemos de qué, o viene de un ser inteligente a que llamamos Dios, por decir de alguna manera. Pues por ahí ya han asomado un par de programas más. Y lo que decía Stephen Hawking de que eso es un desperdicio, ¿qué importa? Dios cuando crea no tiene ningún problema en crear miles de millones de galaxias, porque eso es, digamos, es un derroche, porque Dios es derrochador, el amor es derrochador. Por ejemplo, para crear un ser humano emplea millones de espermatozoides para que solamente uno consiga llegar a término. Y los demás millones se desperdician. ¿Qué importa? No importa a Dios nada de eso. Uh-huh. Como no importa crear millones de árboles con millones de hojas, nosotros nos encargamos de destruirlo, pero Dios los crea. Muy bien, pues por ahí decía, ya tenemos algunos programas más que están asomando, que surgen del mismo deseo que tiene el programa de buscar la verdad en todos los ámbitos. Sí. Una pregunta. En esto que hemos estado hablando, de las partículas, de todo esto, las ondas, las partículas y demás, ¿hay algún experimento que se haya hecho en cuanto a eso para poder... porque hay cosas ya que prácticamente se están afirmando, son cosas que solamente a nivel de un microscopio electrónico se pueden ver, o no sé a qué nivel. Sí. ¿Hay alguna razón, algún experimento que podamos citar para esto? Bueno, ante todo tenemos que tener en cuenta que, como dice el principio de la física, la energía y la materia son intercambiables. La energía se puede transformar en materia y la materia se puede transformar en energía. Eso es un principio muy viejo. Entonces, la energía son ondas
mientras que la materia son partículas. Porque ¿de qué está? ¿Cuáles son, digamos, los ladrillos que está formada la materia? Los antiguos hablaban de los átomos, pero sabemos que los átomos no son átomos. Átomos significa que no se puede dividir. No se puede dividir, exacto. Sin embargo, sabemos que los átomos son divisibles porque están formados por núcleos que tienen protones y neutrones y por electrones que orbitan a su alrededor. Y además, los átomos, los neutrones, los protones, etcétera, están formados por lo que se llaman partículas elementales, que son los elementos que están formados en la materia, que combinados de diferente manera dan origen a los diferentes tipos de materia. Si tenemos la tabla periódica de los elementos, desde el hidrógeno, helio, etcétera, etcétera, ahí tenemos todas esas combinaciones y las múltiples combinaciones que se pueden dar. Esto es propio de la física cuántica. La física cuántica que estudia lo pequeño, así como por ejemplo, la teoría de la relatividad estudia la macrofísica del universo, la física cuántica estudia lo pequeño, lo microscópico, lo que constituye todo esto. El gran problema que tiene en este momento la ciencia es que son compatibles la física cuántica con la macrofísica y no hay forma de enlazarlos. Ahora están intentando buscar lo que se llama la teoría unificadora del todo, porque sabemos, en primer lugar, qué es la materia. Habría que ver que la materia no se puede definir, porque nosotros vemos lo que observamos, pero no sabemos la sustancia, la realidad de lo que es esa. Nadie puede saber qué es la materia o qué es la luz. Sabemos cómo se comporta, pero no sabemos qué es. Pues por eso se define la materia como aquella realidad que está sujeto a las leyes de la materia, que son la gravedad, es la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unidos los núcleos, y la fuerza nuclear débil. Son las 4 leyes de la materia. Todo aquello que esté sujeto a estas 4 leyes es materia. Lo que no está sujeto a estas leyes no es materia. Por ejemplo, el pensamiento no está sujeto a las leyes de la materia, porque todo el pensamiento existe, pero no es material. No es material. Bueno, parece que tenemos ya poco tiempo. Nos avisó, sí, pero lo marcamos nosotros. Perdón, respondo a tu pregunta, lo de experimento. Esto se comprueba en el llamado acelerador de partículas, que es una especie de túnel de varios kilómetros de longitud que se encuentra subterráneo entre Francia y Suiza. Ahora se quiere construir otros más grandes, donde se lanzan estas partículas elementales a enormes velocidades para que choquen entre sí, para ver si se puede observar algún nuevo elemento. Así, por ejemplo, últimamente se descubrió el famoso bosón de Higgs, porque esta teoría determina que tiene que haber X partículas. Algunas se están descubriendo, otras todavía están por descubrir. Pero para poder realizar, porque está el principio de indeterminación de Heisenberg, que dice que yo no puedo, si yo quiero observar una partícula determinada, si quiero saber dónde va a aparecer, no sabré cuándo va a aparecer. Y si quiero averiguar cuándo va a aparecer, no sabré dónde. Por tanto, tengo que lanzar millones de partículas a ver si por casualidad llego a descubrir alguna. Así como se ha descubierto este bosón de Higgs y otras partículas, este acelerador de partículas. Pero para llegar a descubrir todo esto, los científicos no se ponen de acuerdo. Se había que construir un acelerador de partículas que tuviera la longitud de la distancia de la Tierra al Sol o el tamaño de todo el universo. Eso no se ponen de acuerdo. Obviamente, bueno, esto es imposible. Va a ser un poco difícil de hacer. Muy bien, pues hasta aquí nuestro segundo programa. Podríamos continuar, pero queremos mantenernos en un tiempo un tanto limitado. Por favor, continuad siguiéndonos para los próximos programas. No vamos a ir desvelando cuáles serán los temas. Sí que esperamos vuestros comentarios y vuestra participación. Y que se suscriban. Bueno, vamos a ver una cosa. Si resulta que el universo o viene de la nada o viene de Dios, entonces no es lo mismo aceptar una cosa u otra, porque la vida es muy diferente. Si venimos de la nada, significa que nosotros somos seres temporales que vamos a desaparecer, acabaremos en la nada y se acabó. O bien, si venimos de alguien que tiene una idea sobre nosotros, tenemos una finalidad y por tanto aquí tenemos un objetivo concreto en esta existencia. Es muy diferente aceptar uno u otro. Claro. Entonces, el próximo capítulo veremos a ver
Perfecto. por dónde nos... Pues por ahí asomó el próximo capítulo, que decíamos que no lo íbamos a desvelar, pero el padre ya no lo pudimos contener. Muy bien, pues comenten, hagan correr el nombre del programa para que se suscriban más personas y dejen sus comentarios y sus anotaciones. Hasta el próximo programa. Hasta luego.